¿Qué tal? ¿Cómo le va? Aquí estamos listos para entrar en su casa como cada noche y respetuosamente, trayendo temas, conversaciones, momentos que puedan enriquecernos a todos. Y estamos viviendo momentos especiales en la Argentina. Los que tenemos muchos años ya hemos vivido estos momentos muchas veces y hemos sobrevivido. Así que lo que vamos a hacer hoy es hablar de momentos que han sucedido en el pasado en donde la intervención de hombres de Dios de alguna manera cambiaron la historia o enderezaron el rumbo. ¿A quién voy a invitar? Tiene que ser amigo mío para aceptar la invitación y venir a las 10 de la noche. Tiene que vivir cerca, porque vive cerca. Casi podría venir caminando. Y aparte es un historiador de fuste. Pablo Deiros con nosotros. ¿Qué tal, Pablo? Muy bien, Juan Pablo, gracias a Dios, muy bien. Vos sabés que cuando te propuse este tema, saltamos de la serie que estás haciendo Sí, sobre avivamiento, cierto. Cuando, Una pausa. una pausa. Cuando pensé en este tema, pensando que estamos en un momento importante, una bisagra, la elección del domingo va a marcar alguna tendencia para la futura. Entonces empecé a pensar en momentos en la historia. Y la mente se me fue, por ejemplo, al momento cuando Josué llevó a la gente allí al monte Gerizim, creo que se llamaba, y les dijo, escogeos hoy a quién sirváis. Fue una elección. Una elección. ¿Sí? Yo y mi casa servimos al Señor. Exacto, fue una elección. El momento cuando Josías mandó pintar el templo y los muchachos encontraron la Biblia. Y sacan la Biblia y todo el pueblo comienza a leerla y se ponen a llorar y la nación adquiere un nuevo rumbo, ¿no? Interesante ahora, que coinciden los casos que mencionaste también con avivamientos en el registro bíblico. Sí, claro. Es decir, fueron momentos en que tomando la decisión correcta o haciendo la elección correcta, hubo un avivamiento en el pueblo, un avivamiento de la fe, de la comunión con Dios, de la obediencia a Dios y en consecuencia de resultados favorables para todo el pueblo, ¿no? Bueno, estos son los temas bíblicos, los ejemplos bíblicos, que hay muchísimos, de personas que en un momento crucial de la historia pusieron su impronta, ¿no? Temerosos de Dios, obviamente, la impronta, el cambio lo produce Dios. Pero más cerca de nosotros, entonces como historiador te invito a qué personajes y qué momentos de la historia podemos recurrir, hacer mención en esta noche donde gente fiel a Dios hizo la diferencia. Sí, quizás conviene, para poner en marco la conversación, volver otra vez al relato bíblico y algo que recién mencionaste así rapidito al pasar, que cualquier momento bisagra en la vida de un pueblo, de una nación, lo ideal es que sea Dios el que intervenga y no los hombres. El problema es que en la historia han habido muchos momentos bisagras en donde fue el factor humano el predominante y en realidad los cambios que se produjeron no resultaron para bendición, sino para maldición. Por decir un ejemplo traído de los cabellos. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que indudablemente había valores muy grandes, égalité, fraternité y compañía, pero que por el otro lado terminó en la era del terror y guillotina. Y terminó en la guillotina. Hitler se presentó como el Mesías que iba, el Führer que iba a salvar a Alemania del desastre económico que se encontraba. Hay que recordar que Alemania estaba en una recontra hiperinflación y que había sido recontra humillada después de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles. Y claro, y entonces Hitler venía como alguien que planteaba también un momento bisagra de un cambio radical. ¿En qué terminó? En la humillación otra vez del pueblo alemán y en el tremendo desastre en Europa con todo lo que ocurrió. Entonces, creo que es muy importante
poner como marco aquellos momentos bisagras en la humanidad, que son muchos, cada generación los vive y a veces los vive más de una vez, pero donde evidentemente uno puede discernir la mano de Dios, de alguna manera y en algún nivel, la mano de Dios para producir un cambio, no un cambio de orientación radical en el pueblo o en la vida del pueblo, pero elementos que fueron introducidos y que, por decirlo de alguna manera, dejaron un legado para toda la humanidad. Por ejemplo, para poner un ejemplo que me viene así a la cabeza. Cuando el arzobispo, en aquel entonces todavía obispo de la iglesia anglicana, Desmond Tutu, en Sudáfrica, tomó la bandera de luchar contra el apartheid, no lo hizo como un político, porque no era político, era líder de la iglesia anglicana en Sudáfrica, un hombre de color, pero que leyendo la realidad de la opresión en que vivían sus compatriotas y especialmente las distintas tribus o pueblos africanos, y en particular en Sudáfrica, tomó esa bandera y comenzó su lucha. ¿Cómo lo hizo? Desde el púlpito, lo hizo desde la enseñanza, lo hizo a través de la evangelización, porque fue un gran evangelista dentro de su iglesia, lo hizo a través de sus contactos y sobre todas las cosas también en sus relaciones internacionales, mostrando, porque él tenía la oportunidad de hacerlo, fuera de Sudáfrica, qué era lo que estaba pasando interiormente, las injusticias, los atropellos, los abusos que se cometían. En función de esa lucha se termina el apartheid. Cuando nosotros pensamos en el final del apartheid y pensamos en digamos, el cierre de esto bochornoso en tiempos casi contemporáneos, ¿no? Siempre se nos viene la figura de Mandela. Pero Mandela no era cristiano. Mandela era miembro del Comité Central del Partido Comunista Sudafricano, era un buen marxista y un hombre con grandes ideales, muchos de esos ideales con valores cristianos, y que hizo una lucha extraordinaria que merece el reconocimiento, el aplauso de toda la humanidad. Pero junto con Mandela y en el Congreso Nacional Africano estaba también Desmond Tutu, que era un cristiano comprometido, responsable, pastor de la Grey anglicana de color en Sudáfrica, que expuso su vida un montón de veces y un paladín del pacifismo que, porque hay que decir esto, paladín del pacifismo, mientras Mandela era un jefe guerrillero y por eso lo arrestaron. Entonces, Tutu escogió el camino del pacifismo, arriesgando también su vida y todo lo demás. Se logró el apartheid y la humanidad lo reconoció. En el año 1984 se le dio el Premio Nobel de la Paz precisamente por eso. Entonces, ahí hay un ejemplo de un cristiano que sin dejar su compromiso de siervo de Dios y responsable por la salud de su Grey en Sudáfrica, él llegó a ser el arzobispo de toda la iglesia anglicana de África Meridional, la autoridad máxima en este país africano, logró ponerle fin a una tremenda injusticia. La pregunta que cabe es, ¿lo hizo como político? No, no lo hizo como político, pero su acción fue política. Porque todo lo que hacemos, en tanto lo hagamos en la sociedad, siempre va a ser política. Política tiene que ver con el orden de la polis y la justicia en la polis. Como ciudadano, si el domingo voy a emitir un voto, voy a hacer política. Pero también hago política cuando doy una opinión sobre cómo pienso que se puede solucionar el problema de la inflación en Argentina o de la pobreza en Argentina, o cuando hago algo con la mejor intención para que eso se solucione. Para que no te caigan 1000 mensajes enojados porque estás como menoscabando
la acción de Mandela, cosa que no hiciste. No. He hablado muy bien de Mandela yo varias veces en el programa. Vos sabés que tuve la oportunidad allí en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, de subirme a un barquito que te llevan a la isla. Donde él estuvo prisionero. Donde él estuvo prisionero y ver la celda, ¿no? El guía te dice acá estuvo 17 años, una cosa así. Y independientemente de sus antecedentes, cuando él sale y todo el pueblo está esperando la revancha, él tiene, posiblemente inspirado totalmente, por valores cristianos, totalmente. Y por el obispo Tutu. Eran muy amigos. Sí, claro. Inspirado, dice, si seguimos dividiéndonos, si seguimos peleando entre nosotros, no vamos a prevalecer. Se ve muy bien eso en una película sobre el campeonato de rugby que se jugó allí en Sudáfrica. Sí, muy lindo. Victorious, algo así. Sí. Donde se ve a toda la gente, no, lo tenemos que matar a estos que nos han matado durante tantos años. Y él dijo, no. Bueno, puedo decir que no era cristiano, pero tenía valores cristianos. Pero lo que es la influencia de obispo Tutu. Sí. Predicó, un caso al revés, a ver. pero al revés, es el de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi era un tremendo líder político, pero que tuvo muy fuertes influencias cristianas. Claro. Había también estado en Sudáfrica un pastor anglicano que lo bancó, estuvo al lado de él, un inglés lo acompañó y todo lo demás. Y Gandhi tenía un enorme respeto y no cabe la menor duda los valores cristianos de los que se apropió, aunque nunca llegó a ser un cristiano confesante, por decirlo de alguna manera. Entonces, estos hombres, desde su lugar y con sus valores, supieron crear cambios significativos, no solo para los pueblos o la sociedad en la que vivieron, sino realmente para toda la humanidad. Toda la humanidad aprendió de la experiencia sudafricana con Mandela y con Tutu y otros líderes. Hubo muchos líderes cristianos en la lucha contra el apartheid. Y en el Congreso Nacional Sudafricano, muchos pastores estaban involucrados. Reformados, anglicanos, bautistas, metodistas, participando activamente allí, no tanto para hacer política, en el sentido política partidista, como para lograr la unidad del pueblo, la unidad de la nación, en torno a una verdadera libertad y respeto democrático por todos los pueblos. Bueno, ya vimos un caso. Vamos al teléfono, que a esta altura generalmente menciono, todo el mundo lo sabe, pero 112777. Espera que yo sepa el número. Olvídate, no, imposible. Soy terrible para los números. 0000. Ah, mira qué fácil. 1127770000. Y en el programa de hoy incluimos, no es tan localista, el programa de hoy incluimos a la audiencia de Latinoamérica, especialmente de Uruguay y de Perú, y a todos los que están viendo esto por internet o por tantos canales extraordinarios que hoy tenemos, ¿no? Así que esperamos los llamados, los aportes, las discrepancias, las preguntas. Lo que queremos es señalar personas que en el momento exacto estuvieron en el lugar correcto e hicieron lo que tenían que hacer, la voluntad de Dios. Porque nosotros también todos los días, pero particularmente en estos días, vamos a tener que tomar decisiones y qué bueno sería que lo hagamos guiados por Dios. Tutu. Y otro caso que podríamos también de reconocimiento mundial es el de Martin Luther King. El año pasado se recordaron los 50 años de la muerte de Martin Luther King en el 68. 68. Sí. ¿68? Sí, 68.
fue asesinado en Memphis, en Tennessee. Él estaba ahí en un motel muy humilde, muy sencillo. Nunca fue un hotel ni de 3, ni de 4, ni de 5 estrellas. Siempre se movía en moteles. En moteles. Y estaba preparándose para ir a una cena de amigos y cobardemente se asomó a tomar aire, a descansar, relajarse en el balcón, así del primer piso, y lo balearon. Fue funesto. Pero Martin Luther King es un caso extraordinario. Yo creo que incluso más extraordinario todavía que Tutu, por la proyección internacional que tuvo el trabajo de este hombre. Él era hijo de un pastor bautista, afroamericano, afroestadounidense, que obviamente sufrió las consecuencias de toda la discriminación racial en los Estados Unidos, la violación de cuanto principio de libertad o de derecho civil hubiera, y muy pronto se vio involucrado en esa lucha. Un hombre de muy buena formación, había pasado por 1 o 2 seminarios y universidades, tenía un doctorado en teología, estaba muy bien formado, pero era un hombre con un corazón ardiendo por el Señor. Todavía hoy, si uno escucha los sermones de él, no puede dejar de conmoverse, ¿no? Y hasta a veces derramar alguna lágrima. Es conocido universalmente I have a dream. I have a dream, tengo un sueño, ¿no? En Washington, en el mall, con una multitud de alrededor de 1 millón o más de personas, con esa voz de hombre de color, ¿no? Una voz de barítono, largándose, ¿no? Diciendo tengo un sueño, y soñaba con una sociedad realmente igualitaria, ¿no? Ahí se cantó. Quiero que mi país sea feliz, con justicia y libertad. Más que vencedores. Vos sabés que me parece que es el himno nacional sudafricano. ¿Sí? Sí, es el himno nacional sudafricano. Yo tengo un recuerdo muy lindo de esto. Cuando estuve un invierno enseñando... Cántalo, Pablo. No lo sé. No lo sé. Lo he cantado en inglés, pero con la letra en la mano. En un encuentro que hubo en la Universidad Hope, en Holland, Michigan. Habían invitado a uno de los líderes de la lucha contra el apartheid y uno de los compañeros de Desmond Tutu, de la Iglesia Reformada, y estaba la capilla del college con capacidad para más de 1000 personas, ahí donde yo enseñaba. Estaba como profesor visitante y como capellán visitante, y todavía me emocionó cantándolo con el brazo levantado, el puño cerrado, como lo cantaban en Sudáfrica, ¿no? Y Martin Luther King se apropió de esa canción también y se transformó en el himno de la causa. Sí. El compositor fue un negro cuyos padres habían sido esclavos. Sí. Era muy pobre, entró de sacristán en una iglesia bautista cerca de Boston, por allí, fue creciendo, estudiando, terminó pastor y componiendo himnos, y compuso esta, We Are Overcome. ¿Puede ser así? We have overcome. Sí. Hemos vencido. Ese, sí. Sí. Bueno, seguimos con Martin Luther King. Martin Luther King fue un hombre que comenzó en su iglesia el proceso, pero muy pronto tuvo la capacidad de ir uniendo distintos movimientos que estaban desparramados. Ninguna causa puede tener éxito, prevalecer en una sociedad
si cada uno tira para su lado y es un mosaico veneciano de voluntades luchando por el poder. Luther King logró unir a la gente de color en una causa común. Todos querían la libertad, todos querían la igualdad de derechos, todos querían un trato humanitario, todos querían disfrutar de los derechos civiles de todo el mundo. Pero había que saltar el cerco, muy difícil de saltar, de los intereses personales. Porque fuera del color de la piel, después los afroamericanos estaban divididos por 1.000.000 de cosas. Había afroamericanos de paladar negro, por decirlo así, especialmente los del noreste, que habían hecho fortunas con el progreso industrial norteamericano, y estaban los otros afroamericanos del sur, aristocrático, esclavista y de una economía de plantación, que no querían romper las cadenas con nada. Entonces, vos tenías gente de color en el noreste, con títulos universitarios, gente muy bien preparada, y en el sur analfabeto, pobre, muerto de hambre. Entonces había muchas divisiones. Estaban los que querían reventar todos, como los Panteras Negras, y estaban los que eran pacifistas, como Martin Luther King. Bueno, él logró juntarlos. La marcha a Washington, donde él dijo ese famoso sermón, fue un logro de Martin Luther King. Ningún otro líder afroamericano hubiera conseguido lo que él consiguió, de llevar de todo el país a tanta gente, incluso a mucha gente blanca que salió a la calle a apoyarlos. Y la mayoría de ellos, gente cristiana, evangélica, que compartía la causa por los derechos civiles. Bueno, la cuestión es que Martin Luther King no solo peleó por la igualdad de derechos, tuvo otras dos causas que no siempre se recuerdan y se mencionan. Una fue contra la guerra de Vietnam, y no por cuestiones políticas, sino porque él veía que la guerra de Vietnam, como quedó probado, era una guerra por intereses económicos de una élite norteamericana, que no le importaba masacrar a miles y miles de jóvenes norteamericanos, negro, blanco, amarillo, del color que sea, con tal de defender sus intereses económicos. Él se opuso como pacifista contra la guerra de Vietnam, y la otra causa donde se destacó fue su lucha contra la pobreza. Martin Luther King, y no, otra vez no como político, pero sí haciendo política, es decir, hablando a favor de los pobres y abocando o advocando por medidas que pusieran fin a la pobreza en un país que se jactaba de ser el más rico del mundo, ¿no es cierto? Déjame que haga un aporte a tu erudición. Un dato más, antes que me olvide. También a Luther King le dieron el Premio Nobel de la Paz. Hubo una mujer en todo este proceso que hizo algo extraordinario y que encendió la mecha que ayudó a Martin Luther King a hacer este movimiento. Se llamaba Rosa Parks. Ah, sí. Ella todos los días viajaba en un micro, en un bus, en un colectivo, sí, pero sí. No los cortitos, los largos. Ella subía al colectivo y tenía que ir al fondo. Al fondo, donde se sentaban los negros. Porque era negra. Y entonces ella en un día se cansó de esa discriminación y se sentó en el lugar de los blancos. Sí, y además porque no había asiento. Porque no había asiento. Estaban todos ocupados. Exacto. Sí. Ahora, no es que se sentó en el primer asiento, se sentó en el primer asiento que le de atrás, que le correspondía a los blancos. Sí, estuve sentado ahí yo. ¿Ah, sí? Sí, el micro ese está en el museo, en el Museo del Automóvil en Detroit. Mira vos. Sí, tengo fotos y todo, creo que hasta filmé. Se sentó y el chofer se enojó. Obvio. Ahí está, Rosa Parks. Qué rápido son nuestros... muy bueno. Muy bien. Y Martin Luther King está detrás de ella en la foto. Ponela otra vez la foto. Ponela de vuelta. Ahí ese está. Que está ahí atrás es Martin Luther King. Claro, porque fueron el uno para el otro.
Y entonces el policía, el chofer la llevó a la comisaría y esa noche estuvo presa. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Los negros, digámoslo así, acá nadie se ofende, allá no podés decir esto. Al otro día dejaron de usar el colectivo. Exacto, le hicieron boicot. Boicot, empezaron a caminar. Sí. La ciudad, ¿cómo se llamaba? Esto era en Arkansas. No era en Arkansas. No, ahora me va a venir el nombre. De una ciudad no muy grande, pero había que caminar. Entonces, todos caminaban. Y los colectivos vacíos. Hubo palizas, en un puente maltrataron, pero se sostuvo hasta que esta mujer consiguió que en los colectivos la gente se sentara en cualquier asiento. Exacto. Fíjate vos qué caso interesante, porque lo de Park fue como Ahí está la foto, sí, mirá. Lo de Park fue como la mecha que prendió fuego a todo el polvorín. Sí. Pero fíjate vos qué interesante, porque los negros podían haberse, bueno, que era el mensaje de los Panteras Negras. Vamos a las armas y entremos a matar blanco, Sí. allí donde hay fricción, no permitamos que un policía nos dé con el palo, bajémoslo de un balazo. Lo podían haber hecho. Pero fíjate la sabiduría de la medida que tomaron. Es decir, pusieron el petardo, por decirlo de alguna manera, donde más dolía. Es decir, la economía. La economía. Es lo mismo que hizo Mahatma Gandhi. Sí. En un momento de la lucha, Mahatma Gandhi le dijo a la gente que lo seguía, lo que pasa es que en India eran millones, le dijo, no compren más paño inglés y en cada casa... Un telar. No solo el telar, el hilo, hagan el hilo. Sí, Vos viste, lo habrás visto en películas y qué sé yo, al propio Gandhi hilando. Entonces, hagan su hilo y tejan, o no sé cómo se diría, tengan su propio urdimbre para hacer las telas. A los ingleses se les vino el comercio del paño, que era fundamental, se les vino abajo y la presión fue terrible. No dispararon un solo tiro, no hicieron ninguna guerrilla ni nada, pero le pegaron una torcida de brazo al gobierno colonial británico, que no le quedó más remedio que darle la independencia. Gracias a todos los que están llamando. Solo un comentario más agregado a esto. En un momento, Billy Graham va a predicar a un estado del sur. Va a tener una gran cruzada y las iglesias que lo invitaban, mayormente blancas. Aún dentro del movimiento evangélico estaba la discriminación. Uf, ¿y cómo? Y Billy Graham dijo, si no hay negros en la plataforma, no voy. Y por primera vez hubo negros, y entre otros, muchas veces tuvo Martin Luther King en la plataforma de Billy Graham. Es decir, Billy Graham no hizo política, solamente dijo, si no están mis hermanos negros, a ese estado no voy. Y a los blancos de cuello, ¿cómo se dice? De blue collar. No, blue collar es el obrero. No, pero hay una expresión, pero es medio derogativa. Bueno, entonces no a eso, a los blancos. En inglés es derogativo. Sí, a los blancos les costó. Les voy a decir la verdad. A muchos de ellos todavía les cuesta verlos en las iglesias. Alguien nos pregunta, y es interesante y seguramente le vamos a contestar al final, ¿cómo llevamos estos casos al presente? Porque son historias muy lindas, sí. Pero no ahora no, porque siga, sí, contame podemos más ver otros ejemplos. ¿Se nota alguna influencia cristiana para estas elecciones o debemos esperar otras elecciones, Oscar, de 9 de julio? Buena pregunta. De San Juan, éramos alumnos suyos en la Iglesia Bautista del Centro, te mandan saludos, pero no nos dicen quiénes son. Otro más y después sigo con el resto. Qué buen invitado, siempre atento. Desde Rosario nos llama Javier. Gracias por todos los que están llamando. Vamos al otro caso. Sí, otros casos quizás, podríamos citar muchos casos, ¿verdad? Pero quizás uno o dos casos acá más cercanos a nosotros, ¿no? Especialmente del siglo XIX y principio del siglo XX, como ejemplos que uno puede citar. Es muy conocido en el mundo evangélico el caso o el ejemplo de vida de William Morris, un hombre que
estuvo con un ministerio requete humilde, sencillo, simple, nunca pretendió trascender, al contrario, se limitó simplemente a responder a necesidades sentidas e inmediatas, en este caso de la niñez, pero nunca esperó ganar un premio Nobel, ni que lo nombraran ministro de Educación o de Bienestar Social o cosas por el estilo. Sin embargo, Morris fue un hombre que ejerció una influencia notable sobre miles y miles y miles de niños de la calle. Él era un pastor anglicano que estuvo después al servicio de la Iglesia Metodista, especialmente la congregación que todavía está en pie. Está ¿No era al revés, Pablo? No, ¿Empezó siendo metodista y se hizo anglicano cuando viajó a Inglaterra? No, creo que era al revés, porque él pastoreó la Iglesia Metodista ahí en La Boca. Sí, la fundó, pero después pastoreó la iglesia anglicana. Bueno, empieza sí. su ministerio no fue tanto pastoral. Donde él se destacó fue en la fundación de un ministerio de atención a los chicos que andaban dando vueltas por la calle. La ciudad de Buenos Aires tenía muchas criaturas totalmente faltas, carentes de protección social, de alimento, vestido, refugio, etcétera, etcétera, y deambulaban por las calles de Buenos Aires. La deambulación de lo que se llama en Estados Unidos homeless, es decir, personas que no tienen una vivienda y viven debajo de un puente o algún lugar así, no es nueva. Eso ha existido siempre, y no sé si en la época de Morris, no, fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, no era peor de lo que es ahora, porque no había absolutamente ningún recurso para asistirlo. Entonces, al comienzo, lo que comenzó como una especie de acto de misericordia de parte de él y de su esposa, de juntar 3, 4, 5 pibes, darle un caldito caliente en la casa, alguna ropita. La casa que era un conventillo. Que era un conventillo, y alguna cosa así, terminó siendo un ministerio, diríamos nosotros de una perspectiva cristiana, que llegó a servir a 250.000 niños a través de lo que fundó, que eran las escuelas e institutos filantrópicos argentinos. Traigo, digamos, a la memoria de Morris, porque era un hombre que no tenía un centavo, no contó con apoyo de ningún tipo de parte de las autoridades. El dinero que él necesitaba para la comida, alguna medicina, ropa para los niños, lo recogía yendo casa por casa con una valijita. El inglés del maletín. El inglés del maletín. ¿Vos sabés que creo que ese maletín lo tenemos en el Museo del Seminario? Mira. Me parece que lo tenemos. Ahí, hasta donde recuerdo, hay un maletín así, que creo que era de él. Y no sé cómo fue a parar ahí al seminario. El seminario tiene un museíto. Seminario Bautista. Seminario Bautista, sí, ahí está. Y de ahí recogía donaciones. Se conservan los cuadernos donde él anotaba moneda por moneda lo que entraba, lo que salía y demás, pero con una influencia extraordinaria. Lamentablemente mucho de la obra de él se perdió, y se perdió en la época de Perón, que desarrolló programas sociales, pero en este caso al costo de el ministerio de Morris. Esas escuelas se perdieron. Sí, y es una lástima, porque de esas escuelas y de esos niños salieron muchos grandes profesionales, políticos, profesores universitarios, juristas, constitucionalistas, que se educaron en las escuelas de Morris. Esa gente, Dios sabe qué hubiera pasado con ellos de no haber sido recogidos por este tipo que les dio acogida y los alimentó y les dio un proyecto de vida. Hace muchos años atrás, 50 años atrás, tomé un taxi desde la iglesia bautista de Rey Jesús hasta el seminario. Yo era estudiante en el seminario.
Y el taxista en la conversación salió de que yo estaba estudiando en un seminario evangélico y el taxista me dice, ah, sí, sí, los conozco a los evangélicos. Y me cuenta el hombre, un hombre mayor, yo fui uno de los niños de Morris, me eduqué. Y no era creyente, no exploré tanto eso, pero el hombre dice, yo no me lo puedo olvidar, las canciones que nos enseñó. Y se puso a cantar Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista yo estaré. Cuando ya Se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista yo estaré. Ahora vos fíjate, este hombre no creo que haya sido miembro de una iglesia evangélica o haya militado en las filas evangélicas, pero él me contó que había aprendido esta canción cuando tenía 5 o 6 años. Y sería un hombre de unos 60 años, todavía se la acordaba. Y me la cantó de punta a punta. Yo espero que este taxista, gracias al testimonio de Morris, haya conocido a Cristo y cuando ya se pase lista, lo vamos a encontrar. Él pueda decir, yo estaré. Ese fue el gran trabajo de Morris. Extraordinario. Bueno, si usted quiere explorar esta historia, Morris fue el evangélico más notable en el siglo XX, sin ninguna duda. Hay un monumento en Palermo, una estación de ferrocarril, construyó más de 22... Hay un pueblo, una ciudad, sí, que lleva su nombre. Hay 22 escuelas, pero lo increíble es que él murió murió en el 32, en el 46, allí está la foto de William Morris, en el 46 un cineasta argentino filmó la película de la historia de Morris. Participa en esa película Narciso Ibáñez Menta haciendo el personaje de Morris. Bueno. Juan Carlos Altavista es uno de los chiquitos. Y la película lleva este nombre, Cuando en el cielo se pase lista. Usted va a YouTube, pone Cuando en el cielo se pase lista y antes de empezar a ver la película se junta con 4 o 5 pañuelos porque va a llorar. Va a llorar. Sí. El final, sí, cuando... Es tremendo. Está todo reunido y llega la carta, porque él murió en Inglaterra. En Inglaterra, en el mismo lugar donde había nacido. Sí. Y uno de los pibes toca, dice, me dijeron que acá me van a recibir. En una película emocionante. Yo soy un tarado, me pongo a llorar, recordando la película. Fue una vida emocionante. Y fíjate esto, en algún momento yo escuché, pero no le hablaban al Señor Jesús en las escuelas, no le daban devocional, le enseñaban la Biblia. A ver, los tontos que dice eso por no decir otra palabra. No tenía maestros evangélicos, ponía a los maestros que conseguía. Y él visitaba una vez por mes cada una de las escuelas que hacía, 20 y pico de escuelas. Pero... Iba, les enseñaba este coro, les enseñaba a orar, y después iba a pedir plata para sostener las escuelas y pagar los sueldos. Sí, sí. Una de las mejores biografías, porque hay varias, una de las mejores biografías sobre Morris la escribió uno de estos chicos, ya adulto, un hombre destacadísimo, sí, creo que un jurista argentino, Arrilli, que no fue miembro de ninguna iglesia evangélica, ni militante evangélico, pero que destaca el testimonio cristiano de Morris. A veces nos parece, y digo esto porque vos y yo hemos estado y estamos involucrados con escuelas evangélicas, que hay a veces algunos hermanos que tienen la idea de que hay que meterle Biblia desde que empieza la clase hasta que termina la clase y llenarlo de devocionales y cosas así. No está mal hacerlo, al contrario.
pero no pensemos que esa es la única manera de evangelizar. A veces somos muy puntillosos y exigentes en tener a los chicos todos los días en un devocional y después en clase las conductas de los maestros o los profesores o fuera de clase borran pero ampliamente todo lo que pretendieron sembrar en la escuela. Entonces no es lavándole la cabeza a los chicos como se predica el Evangelio, es haciendo lo que hacía Morris, con el juego, dándoles comida, con el cuidado y con un amor enorme enseñarles estas cosas que nunca se olvidaron. ¿Quién trajo la educación física a las escuelas? Morris. ¿Quién empezó el jardín de infantes? Morris. ¿Quién empezó a ponerle el mismo uniforme y después fue ley por Palacios a todos los chicos en la escuela? Morris. Un avanzado. Claro. Bueno, vos fíjate, son pequeñas cosas, pero cuando vos las pones todas juntas se arma un cuadro que realmente hablan de la grandeza de este hombre. Pero volvamos al principio, Juan Pablo. No fue Morris el héroe, fue Dios que usó a este hombre. Fue Dios el que usó a Mandela incluso, que no se puede decir que era un cristiano militante, era un militante marxista. Claro, pero esto que introducí es interesante. ¿Dios puede utilizar, Pablo, a gente que no lo confiese como Señor y Salvador para el bien de la humanidad? Pero por supuesto, ¿no lo usó a Ciro y lo llama su redentor en el Antiguo Testamento? Va a decir quién es Ciro. Ciro, rey persa, pagano, recontrapagano, lo utiliza para la liberación de su pueblo del cautiverio babilónico y llevarlo de vuelta a Jerusalén. Nehemías era funcionario de los persas. Edras de alguna manera estaba relacionado con el poder en Persia. Daniel, indudablemente, estaba al servicio del emperador babilónico antes. Entonces, claro que Dios utiliza, tener un cuello clerical o una Biblia grandota no te hace mejor siervo de Dios que simplemente hacer lo que Dios te pide que hagas. Y Mahatma Gandhi fue un gran siervo de Dios, no me cabe la menor duda, pero nunca se declaró cristiano. Es más, él dijo, yo sería cristiano si no fuera por los cristianos. Así que, pero Desmond Tutu, Martin Luther King y tantos otros fueron hombres y mujeres que de alguna manera, en una coyuntura muy particular, Dios levantó y utilizó y se dejaron utilizar por el Señor para producir estos puntos bisagras en la humanidad, puntos de los que estábamos hablando. Un caso más, y de una mujer acá, en Argentina, que vos también lo conoces muy, muy bien como educador, es Juana Manso. Juana Paula Manso. Extraordinaria, una mujer fuera de su tiempo también. La primer feminista argentina, pero no de estas feministas de cuarta que pelean para ser tan malas como los peores de los varones, sino que realmente pensaba, luchaba por lograr la verdadera libertad de las mujeres, no en contra de los varones, sino a favor de las mujeres. De hecho, ella se casó, fue a Brasil, el marido era portugués, creo, fue a Brasil y en Brasil fundó la primera revista femenina, donde tocaba temas bien propios de la mujer, la moda, la femineidad y especialmente grandes valores éticos que quería que las mujeres compartieran al tiempo que defendía sus derechos laborales, derechos a la educación y demás. Cuando vuelve, ella se separa de su marido, que era un golpeador, ella fue víctima de abuso. ¿Ah, sí? Sí, el marido era la maltrató feo. No solamente violencia física, sino también lo que hoy es tan común, violencia verbal y psicológica. Al punto que cuando el papá de ella murió, parece ser que el papá era el que bancaba al matrimonio. Cuando se muere el papá,
la Manso decide romper con el marido, agarra las 2 hijas que tenía, se viene para Buenos Aires, nunca quiso saber más nada con el marido de hecho la abandonó, hizo su vida por otro lado, y ahí ella se vuelca 100% primero a la causa feminista, en el sentido que lo expliqué, y en segundo lugar a la educación. Claro. Y al meterse en el campo de la educación, lo encuentra de socio nada menos que a Domingo Faustino Sarmiento. Y entre los dos elaboran todo un proyecto educativo cuyos resultados, mejores resultados, todavía están hoy en nuestro país. Ella fundó escuelas, desarrolló métodos educativos, respaldó a Sarmiento como nadie. Cuando Sarmiento llevó la causa educativa al frente, tuvo un montón de problemas en este país. Hubo gente que se le opuso. Había gente interesada en mantener al pueblo en la ignorancia, porque así lo dominaban mejor. Y Sarmiento pugnaba por la educación popular. La mano derecha de Sarmiento en los proyectos educativos de Sarmiento fue Juana Paula Manso, al punto que Sarmiento dijo en una oportunidad: yo quisiera tener un hombre como ella al lado mío, por el carácter que tenía y cómo se la jugaba por la educación. Educación igualitaria, metió a ambos sexos en el aula, desarrolló una educación integral, bueno, además de lo mucho que escribió, poesías. Y ella interactuó con las maestras evangélicas que trajo Sarmiento. Exacto, y una mujer de fe. En el caso de ella, quizás lo de Morris me confundí un poco por el caso de Paula Manso, porque ella comenzó en el anglicanismo, se convirtió en una iglesia anglicana y luego militó en una iglesia metodista. Otra vez, toda su causa feminista y toda su causa educativa y muchas otras cosas que hizo a favor de la sociedad, las hizo no a pesar de su fe, sino por causa de su fe. Y en un tiempo donde la mujer no tenía tantas oportunidades como las que tiene ahora, ¿no? De manera que eso la hace todavía más loable y digna de reconocimiento. Otra vez, no ganó un premio Nobel, pero para nuestra historia argentina es una mujer que merece ser celebrada porque también, junto con Sarmiento, en materia educativa, estuvo en un punto bisagra, de una educación elitista, clerical, a una educación laica, popular, integral y igualitaria. Buenísimo. ¿Cómo podría transferir la diferencia que existió en la época de Martín Lutero a nuestra realidad actual del país como la grieta? Y luego pregunta Andrea, ¿cómo se podría lograr la unidad, ¿no? Vos hablaste de esa gran división racial en Estados Unidos y hoy acá en la Argentina estamos en un enfrentamiento casi irreconciliable, aparentemente, ¿no? Y nosotros como cristianos somos llamados a ser agentes de reconciliación, no agentes de aumento de la grieta. Por eso a veces algunos que defienden posiciones cristianas lo hacen de una manera tan destructiva, fanática o agresiva, sí, o violenta, gracias, que hacen perder de vista la validez y la veracidad de los argumentos que tiene. Mira, Juan Pablo, el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 28, dice algo que me parece tendríamos que recortar, pegarlo en un cuadrito, y en días como estos de elecciones, de confrontación política y demás, incluso en un contexto donde desde hace ya un tiempo venimos discutiendo cuestiones que dividen a la población, el tema del aborto, matrimonio igualitario, esto y lo otro,
Me parece que tendríamos que recordar lo que Pablo dijo, que en Cristo ya no hay varón ni mujer, no hay judío ni gentil, no hay ni esclavo ni libre. Es decir, las diferencias que dividen a una sociedad, que sangran a una sociedad, que hacen intolerable la vida en una sociedad, las grietas del orden que sea, políticas sociales, generacionales, económicas, las grietas, porque en Argentina yo creo que las tenemos todas, todas, todas. Las que incluso no existen en otro lado, nosotros también las tenemos. Dice Pablo, todas esas grietas se resuelven en Cristo. Y si se resuelven en Cristo, eso significa que es en el cuerpo de Cristo donde se tienen que resolver. No puede ser, es una ofensa a nuestro Señor, es un pecado imperdonable que dos creyentes evangélicos se odien por cuestiones políticas, sociales, culturales, económicas, del orden que sea. Es blasfemo, es pisar la sangre de Cristo. Es decir, a la sociedad, desde la fe, decirles a los incrédulos, la verdad la tengo yo, pero no la tiene mi hermano. O yo estoy en lo cierto, pero él está equivocado. Porque yo voto a A y él vota a B. Porque yo estoy a favor de y él está en contra. Porque, entonces, lamentablemente, y quiero que los televidentes me escuchen muy bien, nosotros hemos introducido las grietas adentro de nuestras iglesias. Y hoy tenemos a pastores que votan a este, el otro que vota al otro, y tienen todo el derecho de hacerlo, pero no tienen el derecho de tirarle cascotazos al que vota distinto, claro, al que piensa distinto. En lugar de sentarnos a buscar en oración cómo en medio de la confusión que hay en nuestro país, moral y espiritual en este momento, ¿cómo podemos ir con un mensaje de reconciliación? 2 Corintios capítulo 5, que es el mensaje del que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Lo que estamos haciendo es decirle a la sociedad que nosotros estamos tan divididos como los más divididos de nuestro mundo. Y con esto estamos pervirtiendo el Evangelio y no estamos siendo fieles al Evangelio, y lo que es peor, no estamos siendo fieles al Señor. Entonces, quisiera, si vos me lo permitís, Juan Pablo, hacer un llamado profético, especialmente a nuestros hermanos y hermanas en Cristo que nos están escuchando, a no renunciar al pensamiento, al criterio, a la posición que cada uno tiene, pero sí pedirle perdón al Señor, porque nos hemos estado peleando entre nosotros, y nos estamos peleando entre nosotros, sosteniendo fanáticamente posiciones y usando de violencia en contra del que piensa de una manera distinta, en lugar de proclamar paz, de proclamar reconciliación, de actuar con amor, con tolerancia y respeto de mi hermano, de mi hermana, que simplemente piensa de una manera diferente, pero que es un hijo, una hija de Dios, por la única sangre de Jesucristo. Porque la sangre de Jesucristo no es ni de derecha ni de izquierda, no está a favor de los varones o de las mujeres, del judío, del gentil, o del esclavo o del libre. La sangre de Cristo es igual para todos. Y al pie de la cruz, somos todos iguales. El terreno al pie de la cruz es igual para todos. Ahora, la única manera
de que se produzca la reconciliación, de que se produzca la unión verdadera, es en Cristo. De otra manera, el color de tu piel, mi opción sexual o lo que mongo sea, o mi idea política, o mi interés económico, o mi ambición de poder, va a seguir dividiéndonos. Gracias, Pablo. Te manda saludos Fabio Loredo, sobrino de Ignacio. Dice que leyó tus libros y fueron de bendición. Elena Costa de Uruguay dice, qué hermoso tema, qué emotivo. Gracias, Juan Pablo, por su programa. Carlos, nos llama siempre, el taxista de Montevideo, Uruguay, que escucha por radio el programa. Mira vos. Desde Roma, estos también nos ven todas las noches. Algún día, Cecilia y Omar, cuéntenme cómo hacen para estar despiertos a esta hora. Qué gran invitado y enseñanzas de Pablo Deiros. En ese estudio hay mucha inteligencia desde Roma, Italia. Mira vos. Que nos invitan a comer una pizza. No, yo les tengo como... No, pizza no, es Pablo. En Roma es mal. A mí no me gustó. ¿Qué querés que te diga? Café en la Plaza Eso sí. Navona. Navona. Marisa Méndez, bendiciones a mi pastor de la adolescencia en la iglesia del centro. Qué bueno ver al pastor Deiros, otro de Villa María. Y muy bueno el programa. Bueno, muchas gracias. Gracias, Pablo, por esta reflexión y este encendido mensaje a buscar la unidad. En eso conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Las redes sociales son neutras, no son ni buenas ni malas. Desgraciadamente están siendo usadas en algunos casos para lastimar, agredir a los que piensan diferente. Me decía un miembro de la iglesia que se sentía mal por la respuesta que había tenido a un comentario político que le había hecho. Le dije, mira, primero, no te pongas a hablar de política en las redes sociales porque no sabes quién te va a encontrar. Exacto. Y el segundo consejo que te doy, salite de allí. ¿Querés vivir una vida tranquila? Salite de allí. Uno no puede manejar lo que la gente que lee, lo que vos escribís puede hacer. Entonces, el Señor nos llamó a vivir una vida de paz. Con Pablo hemos trabajado los últimos 40, 45 años buscando la unidad. Arrancábamos de dos posiciones, dos denominaciones diferentes, hasta que nos dimos cuenta él y yo que era ridículo hablar de la diferencia. Y sí trabajamos, y entre otras cosas, junto con Pablo fundamos el Consejo Pastores de la Ciudad de Buenos Aires y Norberto Zaraco y Jorge Mitiani y después Carlos Mraida, ¿no es cierto? En el living de mi casa. En el living de tu casa, ahí empezó. Bueno, alrededor de ese mes empezó así, era, que estaba en el comedor de mi casa, para ganarle. No me voy a ir sin decírselo. Gracias, Pablo. Mañana no vamos a hacer un programa de política, para nada, pero la invitada especial es Cintia Jotón. Nos encontramos mañana. Que Dios le bendiga. Amén.